Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta noche, viernes de estudio. Gracias por acompañarnos, de verdad me da mucho gusto estar con ustedes y también estoy muy agradecido de que cada uno de ustedes se tome este tiempo, aparte este tiempo para estar con nosotros. En esta noche incluso vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que implica lo que estamos haciendo en esta noche, el apartar este tiempo para estar conectados como iglesia, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo que somos. Y el tema de esta noche se trata sobre las disciplinas espirituales, algo muy importante que podemos ver a través en diferentes versículos de la Biblia. Se nos exhorta, se nos anima a que nosotros practiquemos esas disciplinas, y es sobre eso de lo cual vamos a tratar en esta noche. Le invito a que se ponga cómodo, tome su vasito de café, su vaso de agua y prepárese junto con la familia para que juntos aprendamos en esta noche lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y a la misma vez le invito a que abra su Biblia en el capítulo 4, versículo 7 de Primera de Timoteo. Capítulo 4, versículo 7 de Primera de Timoteo. Y juntos leemos de esta manera la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, a su alumno, ¿verdad? Algo importante que podemos notar en la última parte de ese versículo, él lo anima, dice que se ejercite para la piedad. Entonces podemos ver que nosotros, para que podamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, para que nosotros podamos mantener o mejorar nuestra forma física, eso se requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho ejercicio y perseverancia. Y podemos ver que el apóstol Pablo aquí, él usa el lenguaje de los atletas cuando le escribe a Timoteo. Él habla de ejercitarse, de hacer ejercicio, de ponerse en forma para la piedad. La piedad podemos ver que es una manera de vivir en comunión con Dios y respetar su voluntad. También la piedad o ser piadosos también es ejercitarse para esa piedad misma. Implica que de ciertas disciplinas espirituales, de las cuales vamos a hablar en esta noche de una manera general. Vamos a ver cuáles son esas disciplinas y cómo nos pueden ayudar en nuestro caminar, en nuestra carrera espiritual, en este caso, hacia llegar a la meta. La Biblia una y una vez nos anima a que nosotros desarrollemos esas disciplinas espirituales en nuestras vidas. Esas disciplinas espirituales podemos describirlas como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. Esas son las disciplinas espirituales, son las que le ayudan a usted y a mí a que tengamos un crecimiento espiritual hacia una madurez espiritual. De manera que todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, debería de desear de crecer y madurar en su vida cristiana. Entonces, hermano, hermana, si usted no tiene ese deseo de crecer, no tiene ese deseo de madurar en su vida cristiana, algo está mal. Debería de analizar y ver qué anda mal ahí. Es importante mantener disciplinas espirituales, porque estas disciplinas nos mantienen cerca de Dios. Es una manera en la cual nosotros como hijos de Dios estamos en comunión con Él, estamos cerca de Él por medio de practicar estas disciplinas espirituales.
Podemos ver entonces que este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual comienza en el momento en que usted entregó su vida a Cristo, en el momento en que usted tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado y vino a Él para la salvación. Es en ese momento en donde comienza este proceso o este proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual. Entonces, algo que podemos tener en cuenta, en mente, es que si no hay un nuevo nacimiento, si no hay ese encuentro con Cristo el resucitado, difícilmente va a poder desarrollarse ese crecimiento espiritual en su vida. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que para poder poner en práctica estas disciplinas, para que hagan efecto en la vida de cada uno de nosotros, debe de haber un encuentro con Cristo, debe de haber esa vida entregada a Cristo. Vamos a ver entonces cuál es el propósito de estas disciplinas espirituales, ¿verdad? Dios no solamente las menciona en la Biblia porque Él se le ocurrió mencionárselas a Timoteo o a otros escritores de la Biblia, no, tienen un propósito tanto como para a las personas que se les escribió originalmente y de igual manera para nosotros también hoy en día. Y el propósito de estas disciplinas espirituales es para el desarrollo de nuestro ser interior, que ha sido y está siendo transformado por Cristo por medio de su Espíritu Santo. En eso digo. Muchas veces cuando en nuestras vidas no logramos cierta meta que nos proponemos, incluso al principio de año muchos de nosotros nos hacemos metas de lograr en este año, y a decir verdad pues ya estamos a marzo y podemos ver que muchas de esas metas muchos de nosotros ni siquiera las comenzamos, ¿verdad? O solamente las comenzamos las primeras 2 semanas y después por ciertas razones no se pudo continuar. Bueno, el problema es que cuando eso sucede es que nosotros no comenzamos a edificar sobre una base sólida, y ahí es donde fallamos. En este caso, hablando en el ambiente espiritual, la base de todo cristiano para poder desarrollar esas disciplinas espirituales es tener en cuenta la justificación por fe. Eso quiere decir de que todo lo que nosotros hagamos o todo lo que estamos haciendo debemos de tener presente de que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios conocimientos, no, sino que es por la fe en Jesucristo. Ningún creyente podrá experimentar verdadero crecimiento en gracia a menos que posea un claro entendimiento de que ha sido plenamente aceptado en la presencia de Dios por causa de la justicia perfecta de su Hijo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Ese es nuestro fundamento principal para que cumpla ese propósito las disciplinas espirituales en nuestras vidas. Debemos de tener ese conocimiento muy en claro, ese entendimiento de que nada podemos hacer a menos de que vengamos delante de Dios, y solamente bajo la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Es solamente por ese medio por lo cual nosotros podemos llegar ante Él y podemos desarrollar estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Eso quiere decir de que el amor de Dios, tanto por ti, por mí, por cada uno de nosotros, no depende de que nos dediquemos de una manera regular o fielmente a leer la Biblia y orar durante el resto de este año, aunque es algo bueno, pero eso depende más bien de que no debemos de basar eso como para que Dios nos acepte, sino más bien depende de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Entonces debemos de tener eso muy en claro, de que nosotros podemos desarrollar estas disciplinas espirituales en nuestras vidas, pero no es por nuestras propias fuerzas. Debemos de entender de que es por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y solamente de esa manera nosotros podemos entonces desarrollar esas disciplinas espirituales en nuestras vidas
El propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, es de hacernos o formarnos cada vez más semejante a su Hijo. Allí es donde podemos ver la santificación. Ahí, después de la justificación, viene la santificación. Entonces, y de esa manera ahí es donde nosotros somos transformados cada día a la imagen del Señor Jesús. Uno de los instrumentos que Dios usa para hacer avanzar este proceso de cambio en nuestras vidas, de tener esa transformación y llegar a ser más hechos a la imagen de su Hijo Jesús, son las disciplinas espirituales. Esas son lo que Dios usa para que usted y yo vengamos y seamos semejantes a su Hijo. Y el ejercicio de esta disciplina no nos dan o no por medio de estas nosotros ganamos méritos delante de Dios, no, para nada, sino más bien nos ayudan a centrar nuestras vidas en Cristo, quien es en realidad el que produce el cambio en nosotros. Entonces, una vez más debemos de tener eso en cuenta. No porque usted sea una persona que ora o que lee la Biblia constantemente o hace otras cosas, no es por usted mismo, es Cristo Jesús quien está produciendo eso en usted. La Biblia es sumamente clara cuando habla de la responsabilidad que tiene el creyente, cada uno de nosotros. La Biblia nos menciona nuestras responsabilidades en cuanto cómo es que debemos de usar estos medios de gracia que Dios nos da. Y el apóstol Pablo, el versículo que acabamos de leer en 1 de Timoteo 4:7, dice, ejercítate para la piedad. Está hablando de ejercicio, está hablando de algo constante, de algo que se mantiene, de una disciplina que usted hace para estar ejercitado. A los corintios también les escribe en 1 de Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está hablando de una lucha, y una vez más usa ese ejemplo de correr, de un corredor, de un atleta, y está hablando de la responsabilidad que tiene cada creyente, que debemos de estar constantemente ejercitándonos para mantenernos en comunión con nuestro Creador, con Jesucristo. De igual manera podemos ver también en Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más nos dice nuestras responsabilidades que corramos, pero dice que despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, ¿verdad? En otras palabras dice, ejercítate para llegar a la meta. Algo importante que podemos notar también que no hay atajos para lograr este crecimiento espiritual. No hay un camino corto, no hay un shortcut, no hay otro camino más fácil para este crecimiento espiritual. La formación del carácter espiritual de cada uno de nosotros es un proceso que dura toda la vida, y ese es el área de nuestra vida espiritual en este momento. Después de que somos justificados, somos santificados. Entonces la vida que tenemos ahorita como creyentes, como hijos de Dios, es una vida de santificación, en donde somos moldeados, somos formados a la imagen de Dios. Y las disciplinas espirituales son medios que nos ayudan en este proceso. Es por eso que es muy importante de que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo
conozcamos cuáles son estas disciplinas espirituales y comenzar a practicarlas si no lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo, pues gloria a Dios, que continuemos haciendo de esa manera, continuemos poniendo en práctica estas disciplinas espirituales, las cuales nos ayudan en este proceso de nuestra vida mientras estemos aquí en este mundo. Vamos a mencionar algunas de esas disciplinas espirituales, por si hasta este momento solamente hemos mencionado en general la palabra disciplinas espirituales, pero específicamente no hemos mencionado alguna de ellas, y aquí vamos a mencionar una lista para que tengamos una idea de algunas de esas disciplinas espirituales. Hay muchas otras más, pero las que vamos a mencionar las hemos agrupados en dos. El primer grupo está en las disciplinas espirituales personales, que tienen que ver conmigo mismo personalmente, y en el otro grupo se encuentran las disciplinas espirituales que podemos aplicar en corporativos, en grupo, con otros hermanos que ponemos en práctica mientras estamos con otros miembros del cuerpo de Cristo. Las disciplinas espirituales personales son la lectura, la meditación y memorización de las escrituras. Esa es una disciplina espiritual que nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa tiempo leyendo su Biblia, medita en lo que leyó durante el día y memoriza un versículo, eso es una disciplina muy, muy importante que nos ayuda a vivir en nuestro proceso de nuestra vida espiritual. También se encuentra la oración privada. Esto es cuando usted aparta el tiempo a solas y habla con su Padre. Está también la adoración privada. La adoración privada es cuando usted le canta al Señor, usted reconoce su grandeza, usted dice: oh Señor, gracias porque has creado este día, qué hermoso este día, y usted le agradece al Señor por lo que usted tiene, por lo que ve, y lo adora. Esa es la adoración privada, y no espera que alguien más lo escuche, sino que usted nace dentro de usted y usted le agradece a Dios. Eso es parte de la adoración privada. También está el ayuno, el ayunar, también está el estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. También es una disciplina espiritual, el apartar un tiempo y estudiar la palabra de Dios, escoger un libro de la Biblia, escoger un versículo y usted lo estudia a profundidad, y eso es una disciplina espiritual muy importante que lo va a ayudar, o más bien que nos va a ayudar a crecer, a estar en forma, en este caso, tomando el concepto del gimnasio en estos tiempos, ¿no? Llenos de músculos y tener un cuerpo sano. Bueno, estas disciplinas espirituales nos ayudan a tener un cuerpo sano espiritualmente y unos músculos muy grandotes, hermanos. Así que esos son algunas disciplinas espirituales que se encuentran en el grupo de las disciplinas espirituales personales. Ahora, las disciplinas espirituales corporativas son la adoración congregacional. Dentro de eso está la alabanza, la predicación, la ofrenda. Esto es lo que las ponemos en práctica cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos juntamos. En este momento estamos juntos, es a través de este canal, pero estamos reunidos. Los domingos nos juntamos, adoramos a Dios en grupo, con otros creyentes, cantamos, escuchamos de la predicación y las ofrendas que le traemos a Dios. Entonces esas son las corporativas. Es una disciplina muy buena también para ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Recuerde, si usted no se reúne, no se congrega, pues difícilmente va a aprender a llevarse bien con los demás hermanos. Somos de diferente carácter, pero la Biblia nos anima a que nos soportemos los unos a los otros, pero a la misma vez también nos dice que no dejemos de congregarnos, porque es ahí en donde nosotros somos fortalecidos, somos animados por medio de la palabra, de la predicación, por medio de los hermanos que están siempre ahí para darnos palabras de ánimo. Entonces esas son
partes de este grupo de las disciplinas espirituales. Entonces es una disciplina espiritual el que usted sea un asistente regular de la iglesia. Usted no solamente venga los domingos, usted viene los otros días también que hay estudios bíblicos. Esas son disciplinas espirituales corporativas que le van a ayudar mucho a tener una vida espiritual progresiva y de mucho beneficio tanto como usted como las personas que lo rodean. También está la oración corporativa. Eso es cuando oramos en grupo, cuando oramos los unos por los otros. Podemos verlos en las mañanas de la oración, ¿verdad? De lunes a viernes, que se está llevando a cabo por medio de este canal también. Esa es una disciplina espiritual. Podemos ver a hermanos y hermanas que están conectados ahí ya desde antes que empiece la oración, ya están ahí saludando, esperando para que comience la hora de esta oración corporativa. Y eso es bueno. Eso quiere decir que estos hermanos, que estas hermanas ya han disciplinado su cuerpo de estar ahí, de estar presente en este momento, y ellos anhelan estar en este momento, de pasar ese tiempo con Dios, de pasar ese tiempo orando juntos con otros hermanos, con otras hermanas, orando por las necesidades de cada uno de ellos. Y eso es parte también de esa disciplina espiritual, muy buena esta disciplina espiritual. Lo animo a que lo practiquemos. También está la cena del Señor. Cuando uno toma la cena del Señor, uno se reúne como miembro del cuerpo de Cristo, y uno uno practica esta disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque no lo hace solo, lo hace con todos los miembros de la iglesia. Es una disciplina muy, muy hermosa. Y también la comunión con los hermanos, el convivir con los demás, el tener comunión los unos con los otros, también es otra disciplina espiritual, la cual nos ayuda a tener una vida espiritual sana, y de esta manera nosotros formamos nuestro cuerpo espiritual fuerte y sano. ¿De qué manera podemos usar las disciplinas espirituales en nuestra vida entonces, o cuál es la manera correcta de usarlas? Bueno, debemos de tener en cuenta de que debemos de integrar las disciplinas espirituales en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Estas disciplinas espirituales no solamente debemos de apartarlas y solamente practicarlas cuando estemos en la iglesia o cuando nos encontremos con otros hermanos que creen lo mismo que nosotros. No, esto debe de estar integrado en nuestras vidas cotidianas, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la escuela, cuando nos encontremos en lugares públicos. Estas disciplinas deben de estar siempre presentes en nuestras vidas. Debemos de aprender a integrarlas en todo momento de nuestra vida y a cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las razones por las que nuestras resoluciones a veces o nuestras metas no se mantienen es porque dividimos nuestras vidas en compartimientos, o lo separamos lo espiritual con lo material, separamos lo espiritual con lo físico, y muchas veces tratamos por ejemplo el leer la Biblia o la oración. A veces los apartamos, los separamos como deberes que son sagrados, lo cual sí lo son, pero muchas veces nosotros nos sumergimos en nuestra vida diaria y muy pocas veces estamos relacionamos las cosas que hacemos con el Señor, o las cosas que nos ocurren a diario, y no debe de ser así. No solamente debemos de practicar las disciplinas espirituales cuando venimos a la iglesia los domingos y el resto de la semana de hacer lo que querramos. No tiene que ser así. Tiene que ser parte de nuestra vida, así como aquella persona que se está ejercitando, que está haciendo ejercicio, que se ha inscrito en un gimnasio y se ha propuesto a tener una mejor vida, a cuidar más de su cuerpo. Entonces esa persona no solamente cuando va al gimnasio está haciendo ejercicios.
y yo me imagino que también en su hogar está haciendo algo más, o sale a correr, cuida más de su alimentación, y ya lo hace como parte de su vida, y no solamente cuando está dentro del gimnasio, sino fuera del gimnasio también. Entonces, de la misma manera nosotros debemos de hacer lo mismo, no solamente no debemos de separar lo espiritual con nuestra vida cotidiana, no, nosotros debemos de llevar estas disciplinas espirituales en donde quiera que estemos y practicarlas. Esto va a reflejar que nosotros estamos, que queremos crecer, y la meta no es entonces de reunirnos con Dios en un lugar sagrado, porque si estamos separando esto, es lo que estamos diciendo, que yo solamente quiero tener un encuentro con Dios, pero en la iglesia, y allá en mi casa no, o allá en mi trabajo no debería de ser así. Debemos de llevarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Y recordemos, regresando en Génesis capítulo 5, versículo 22, cuando nos habla de la vida de Enoc. Enoc dice, el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Y después en el 24, versículo 24 del capítulo 5 de Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, podemos ver que la vida de este hombre de Dios, ese capítulo repite lo que él hacía. Dice que caminaba con Dios, dando a entender de que él siempre andaba con Dios, no solamente cuando estaba en su hogar, cuando tenía ese encuentro con Dios, no, sino que caminaba con Dios, tanto que caminaba con él que una vez se fue caminando y nunca regresó. Entonces eso quiere decir que nosotros debemos de integrar estas disciplinas espirituales en todas las áreas de nuestra vida. También debemos de recordar que las disciplinas espirituales nos benefician o son beneficiosas cuando son practicadas con regularidad. Debe ser constante, y esto llevándolo en el área por ejemplo, de cualquier clase, cualquier por ejemplo, los que están aprendiendo música, ellos saben muy bien que si no hay una práctica constante, no hay una práctica que sea regular, difícilmente van a mejorar en cualquier instrumento que estén aprendiendo. Entonces nosotros debemos dedicar nuestras energías, o no debemos de dedicar simplemente todo lo que somos y entregarlo todo en el domingo, cuando vengamos y cantamos y oramos y lloramos, pero ¿qué estamos haciendo el resto de la semana? El resto de la semana no estamos leyendo, no estamos orando, no estamos estudiando, no estamos poniendo en práctica los demás. Entonces no es así. Nuestras disciplinas espirituales deben de ser practicadas con regularidad. Entonces para un buen comienzo para esto deberíamos de proponernos, si alguno lo está haciendo, si quiere comenzar a practicar alguna de estas disciplinas espirituales. Por ejemplo, comience a leer la Biblia 20 minutos, media hora cada día, y poco a poco así va aumentando los minutos. Eso es un buen comienzo, que a la larga el crear ese hábito ya no van a ser 20 minutos, sino ya va a ser una hora y media, y es un buen comienzo para comenzar a practicar alguna de estas disciplinas espirituales. Debemos recordar entonces que la clave de nuestra transformación en nuestra vida cristiana, tener en cuenta que es el Evangelio. Las prácticas religiosas por sí mismas no pueden transformar nuestras vidas. Recordemos eso, que si estamos tratando de ser religiosos y solamente leemos la Biblia porque queremos ser religiosos, oramos porque nos gusta que otros nos vean orando, y hacemos otras cosas porque queremos ser vistos por la gente, eso no va a servir de nada, eso no va a transformar nuestras vidas, sino debemos de saciarnos constantemente del amor de Dios en Cristo Jesús. Solamente eso es lo que puede transformar nuestra vida. Las disciplinas espirituales, cualquiera que esté practicando, en sí misma no pueden cambiar a nadie. No, es solamente Cristo Jesús quien nos transforma
forma por medio de la aplicación del Evangelio en nuestra vida por el poder de su Espíritu. De manera que podemos darnos cuenta que las disciplinas espirituales nos ayudarán a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Ese es uno de los propósitos de practicar las disciplinas espirituales. Nos ayudan a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y es por esa razón que la práctica de estas disciplinas espirituales no produce cristianos que llevan una vida de solitarios. No, usted no puede decir, es que hermano, yo oro, yo leo, yo practico todas las disciplinas espirituales, pero no quiere reunirse con los hermanos. No, tampoco produce a personas o a hermanos aislados de los demás, sino que las disciplinas espirituales nos equipan, nos preparan para servir a otros con el Evangelio, porque esa fue la vida que Cristo Jesús vivió. En Cristo Jesús podemos ver que Él estuvo practicando cada una de las disciplinas espirituales, pero una de las cosas que resalta mucho en la vida que Él vivió es que siempre estuvo preocupándose por los demás. Él siempre estuvo sirviendo a otros. Entonces ese es un punto clave por el cual debemos de poner en práctica o practicar las disciplinas espirituales, porque nos equipan para servir a otros. No, de ninguna manera nos aparta de servir a otros, no para nada. Cuando usted practica estas disciplinas espirituales, usted siempre va a estar dispuesto a servir en la iglesia, a servir a otros, de cualquier necesidad que se presente dentro de la iglesia. Usted va a ser el primero en levantar la mano y decir, yo lo hago, yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque usted está capacitado, porque usted está preparado, porque usted está ejercitándose con las disciplinas espirituales. Podemos ver que nuestra verdadera semejanza en Cristo es medida o se mide no por la anchura de conocimiento que tengamos o qué tan largo son nuestras oraciones, sino por la profundidad de nuestro amor por otros, hacia otros. Ahí es donde se mide nuestra semejanza a Dios, qué tanto amamos a los demás, ¿verdad? Podemos ver entonces que las disciplinas espirituales nos ayudan a tener un crecimiento espiritual en nuestro caminar con Cristo. Para eso están las disciplinas espirituales, para ayudarte a mí y a ti a crecer espiritualmente, y que ese crecimiento sea constante en nuestro caminar con Cristo. Podemos ver que lo importante no es desarrollar una religiosidad, ¿verdad? No confundamos que debemos de orar y leer, y orar y leer, ayunar y todo eso, porque eso puede convertirse en religiosidad. Entonces no es desarrollar eso, no queremos ser religiosos, sino lo que queremos tener es una relación con Jesucristo que sea real y significativa, una relación que produzca gozo en nuestra vida y que sea fructífera a la vez. Las disciplinas espirituales sirven para desarrollar y fortalecer nuestra relación con Jesucristo cada día. Así que si tu vida sientes que estás desanimado, sientes que todo te sale mal, bueno, comienza con practicar alguna de estas disciplinas espirituales para que tu vida sea fortalecida, tu relación sea fortalecida con el Señor Jesús. Es muy importante de practicar esas disciplinas espirituales porque ellas nos mantienen más cerca de Dios. Es cierto, cuando uno está en comunión con Dios, uno anhela ese momento, anhela tenerlo. También nos ayudan a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, a obedecer sus mandatos. También nos guían a orar con fe, a tener compañerismo con otros, a dar testimonio y a ministrar a otro. Entonces, todo esto, todas estas prácticas son desarrolladas en nuestras vidas y nosotros podemos ponerlas en práctica. ¿Podemos hacerlas? Claro que sí podemos hacerlas. En 1 de Juan, capítulo 15, el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que, hermanos,
Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, puedes hacerlo, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Entonces, entre más cerca estemos en Él, entre más apegados estemos a Él, por medio de poniendo en práctica las disciplinas espirituales, nosotros podemos desarrollarlas en nuestra vida, teniendo en cuenta que no es por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Solamente de esa manera podemos poner en práctica estas disciplinas espirituales. Así que te animo a que las comiences a practicar. Si aún no lo estás haciendo, y si lo estás haciendo, pues qué bueno, sigue haciéndolo, sigue manteniendo esas disciplinas espirituales, sigue ejercitándote para la piedad, sigue manteniendo ese cuerpo musculoso espiritual para servir a otros, para que siempre estés dispuesto a glorificar a Dios en donde quiera que estés, en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, en todas las áreas de tu vida. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por enseñarnos que nuestra vida depende de ti. Perdónanos, Señor, por no tomar en serio el poner en práctica o el practicar las disciplinas espirituales que tú nos ordenas hacer. Nos damos cuenta de que son partes importantes para nuestro crecimiento espiritual, de manera que te pedimos que seas tú ayudándonos para poder practicarlas, para ponerlas en práctica en nuestras vidas, Señor, y así animar a otros también para que puedan hacerlo. Entendemos que solamente es por tu gracia, por tu misericordia que podemos lograrlas para que sean desarrolladas en nuestras vidas. Gracias por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por justificarnos. Gracias porque ahora nos has santificado, Señor, y en esta vida es donde necesitamos de esas disciplinas espirituales para fortalecer nuestra relación contigo cada día. Gracias por cada uno de tus hijos, gracias por los que se han conectado, por los que se conectarán después. De igual manera, que seas tú obrando en ellos, que esta palabra sea cambiando nuestras vidas, Señor, y que las pongamos en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.